Muchas gracias. Voy a avisar en la biblioteca. Miguel Ángel. Esto está muy moderno, pero creo que no se oye, ¿verdad? Aquí está. Ah, yo pensé que era el micrófono, perdóname la vida. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Julieta Pendini. Yo tengo muy presente la última vez que vine aquí con el padre porque iban a hacer las elecciones, ¿no? En unos días cuando vine, ¿no, padre? Sí, me acuerdo que estuvimos discutiendo el tema, ¿verdad? De las elecciones. Y pues hoy, yo digo que providencialmente estoy aquí porque... Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Ni yo sabíamos. Yo no sabía que estaba programado mi participación, ni el padre tampoco, pero Bueno, aquí estamos. Yo dije, este tema, Julieta Pendini, pero no sé de dónde me llovió. Dice Aurora que ella no me lo sugirió. No importa, pero aquí estamos. Y yo dije, pues bueno, entonces Dios quiere. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a platicar sobre este tema que se llama, que se llama la libertad religiosa es un derecho, no un privilegio. Y antes de hablar sobre este tema tan importante, que en principio, normalmente cuando yo pregunto a la gente si saben que la libertad religiosa es un derecho, normalmente la mayoría de la gente no sabe que es un derecho. No sabemos que es un derecho. Y si yo les pregunto en dónde está, en qué parte está escrito que es un derecho, pues a lo mejor ni saben. No me tienen que contestar para que no se sientan mal. Pero, Aurora, ¿ya me ayudaste a repartir el material para que puedan guiarse un poquito? Pero ahorita en lo que Aurora nos reparte el material, me voy a presentar. Mi nombre es Julieta y yo dirijo la oficina aquí en México de una fundación internacional pontificia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, o ACN. ACN es por sus siglas en inglés, Aid to the Church in Need, y por eso se llama ACN. Y pues hacemos un trabajo bien bonito en todo el mundo porque sostenemos a la Iglesia Católica en las zonas más pobres o donde hay emergencia o donde hay persecución religiosa. Ahí donde están los sacerdotes, misioneros, misioneras, religiosos, laicos trabajando con los pobres, ahí nosotros los estamos apoyando. Les voy a pasar un video para que vean un poquito más qué es lo que hacemos. Para los cristianos alrededor, es más difícil practicar su fe. En muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas sufren por su amor a Cristo. La misión de ayudar a la iglesia necesitada es construir un puente de amor que permita a la iglesia perseguida dar testimonio de su fe e inspirar a aquellos que pueden ayudarlos. Hoy en día, ayuda a la iglesia necesitada por ACN brinda apoyo actualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. En la actualidad, una gran cantidad de esta ayuda se destina a la iglesia de Oriente Medio, donde la presencia cristiana se enfrenta a una amenaza existencial. Allí y en todo el mundo, ACN ayuda a la construcción y reconstrucción de templos, capillas y lugares técnicos de la vida sacramental, donde las comunidades católicas se reúnen a rezar por fortalecerse en la fe. Ayuda a la iglesia necesitada apoya a más de 12.000 hermanas religiosas cada año. También contribuye a aquellos sacerdotes que aún viviendo en la pobreza mantienen viva la fe en sus comunidades. ACN está comprometida a ayudar a la formación de aproximadamente 13.000 futuros sacerdotes en todo el mundo. ACN apoya la distribución de más de 51 millones de copias de la Biblia del Niño en más de 190 idiomas diferentes. Así como también apoya estaciones de radio y televisión católicas para ayudar a difundir el Evangelio en los medios. La cruz, el sello de la promesa de Dios, ha guiado el trabajo pastoral de ACN. Es esta cruz la que guía a los predicadores a ayudar a aquellos que no pueden cargar sus cruces en soledad. Ellos están siendo probados en la fe, nosotros en el amor.
Bueno, y nosotros tenemos 3 pilares muy importantes, que es hoy un poquito también lo que vamos a compartir. Y el primero es la importancia de informar y de concientizarnos de lo que pasa. Yo estoy segura que cuando uno es ignorante, es cuando te pasa de todo, te agarran, cuando no supiste ya te llegó, cuando uno es muy ignorante. Si conocemos y aprendemos más, tenemos más posibilidad de defendernos, de proclamar, de decir. Si yo les preguntara si alguno de ustedes sabe que hace 2 meses y medio hubo una matanza muy fuerte por los terroristas en Nigeria que mataron casi 200 personas en una comunidad cristiana, no sé si se enteraron. Unos me dicen sí, otros dicen la verdad es que no. Entonces, cuando empezamos a ver la situación que pasa alrededor del mundo, la verdad es que poco nos enteramos. Y finalmente somos una iglesia universal en la que tendría que dolernos lo que le está pasando a otros hermanos. Nuestro segundo pilar es la oración, la importancia de promover la oración. Ahora el 7 de octubre no se supieron que hubo una campaña que se llama 1 millón de niños rezando el rosario. Esa campaña la organizamos nosotros en todo el mundo, entonces todos los niños de todo el mundo rezan el rosario y se trata de juntar más de 1 millón de niños pues, por la importancia que tiene la oración. Y por último, para nosotros es muy importante invitar a la gente a la solidaridad. Y no solo estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de compartir lo que tenemos. Puede ser una sonrisa en ocasiones, una palmada de ánimo a alguien. Cuando nosotros somos capaces de dejar de vernos a nosotros mismos, de ver nuestra necesidad, porque sufrimos, porque tenemos muchos problemas, tenemos que pensar que siempre hay alguien que sufre más que nosotros. Cuando abrimos ese corazón, la cosa cambia. Ese corazón que se hace más grande nos permite, lo podemos abrir y lo podemos engrandecer nuestro corazón cuando abrimos nuestro corazón a otras personas que lo necesitan. El tema que hoy vengo a hablar con ustedes un poquito más es que la Fundación, además de que hace un montón de cosas, hace un informe cada 2 años, que es el informe de libertad religiosa. Entonces hacemos una evaluación del estado de la libertad religiosa de los 196 países. Por si no sabían, son 196 países en el mundo. Y sacamos un resumen ejecutivo, que es este, ¿no? Que acabamos de lanzar el informe la semana pasada, apenitas. Y hoy vengo a platicarles cuáles son los resultados que hoy tenemos, que verdaderamente está para asustarnos, para estar atentos, para conocer más y para pues a sentirnos más orgullosos de ser cristianos. Si ustedes abren el material que les acabo de dar en la primera hoja van a ver que el material viene el artículo 18. Este derecho que tenemos, el derecho a la libertad religiosa, está en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona, en esta parte de aquí, toda persona tiene derecho de pensamiento, conciencia y religión. El derecho a la libertad religiosa es la base de muchos otros derechos que tenemos. Esta es la base del derecho a que yo pueda decidir dónde y cómo quiero que se eduquen mis hijos en una escuela. No que un gobierno me obligue a que mis hijos se eduquen de cierta manera. Por ejemplo, cuando uno está en Pakistán, yo tuve la oportunidad hace unos meses de estar en Pakistán, es de los viajes más difíciles que he tenido, son de los viajes donde más miedo me ha dado, pero en Pakistán, todo el mundo en las escuelas, el nombre de Pakistán, del país, se dice República Democrática, hasta ahí vamos bien, Islámica de Pakistán. Es decir, el Islam es la religión que se tiene que profesar. Y es la religión que tiene que estudiar cualquier escuela que estudie, sea cristiana o no sea cristiana, sea pública o no sea pública. Entonces tú tienes que estudiar el Corán si estás en una escuela. Y esto es algo terrible. En Pakistán el porcentaje de cristianos es casi el 0.8%. Los cristianos son los más pobres. Y para mí fue bien complicado porque cuando llegué ahí,
Yo traía esta cruz que cargo muy seguido y me dice una de las personas que nos venía acompañando, le voy a pedir un favor, por su seguridad, mejor quítese esa cruz. Yo tenía opción de decir, me la quedo. Yo tengo 3 hijos. Yo pensé en mi familia y dije, no me puedo arriesgar. Pero cuando oímos las historias de los cristianos y lo que viven, arriesgan todo por decir que son cristianos. Y yo me la quité. Me sentí muy mal, la verdad. Porque me parece que eso es lo que nos pasa muchas veces. Negamos el que somos cristianos. Entonces, es muy importante ahorita que yo les voy a pasar ahorita un pequeño video que da un resumen y después lo vamos a ir analizando un poquito de cuáles son las conclusiones en las que hoy en día están pasando los 196 países en el mundo. En la siguiente hoja del material que les di van a ver un mapa que ahorita lo vamos a revisar. Van a ver varios colores. Se los voy a explicar brevemente para que entiendan un poquito lo que vamos a escuchar en breve. Todos aquellos países que están en rojo son aquellos países que sufren persecución. Es decir, están en rojo porque hay grupos terroristas que persiguen a todos aquellos que no crean lo que ellos creen. No necesariamente hay persecución solo de cristianos, hay persecución de cualquier persona o de cualquier minoría que no crea en lo que ellos dicen que deben creer. Y estos terroristas, en la mayoría de estos lugares que ustedes ven en rojo, son extremistas islamistas. Cualquier fanatismo, cualquier extremismo, si hay un extremismo igual católico, es muy delicado, porque lo único que genera es una complicación mayor. Los gobiernos no son capaces de controlar a estos grupos terroristas. Podrán ver que es Nigeria, África, el continente donde hay mayor persecución religiosa. Casi está pintado el 54%. Y los que están en color naranja sufren de discriminación. Digamos que tenemos 3 niveles. La intolerancia, que son el resto de los países. Luego hay unos países que están en observación ya para que brinquen a color naranja. Entonces tenemos el color naranja, que es la discriminación. Y en este lugar, los mismos gobiernos promueven leyes que no protegen la libertad religiosa. Si tú estás en India, por ejemplo, en India hay una ley que se llama la ley de anticonversión. Entonces, los sacerdotes, que es curioso porque la Iglesia Católica tiene un impacto en la India. Cuando uno está en la India, hay muchos budistas y musulmanes e hindúes que buscan estudiar en escuelas católicas. Es impresionante. En India se vive muchísimo el ecumenismo, ¿no? Las escuelas católicas tienen muy buenos niveles de enseñanza, pero también tienen una capacidad de enseñar los valores cristianos. Como los valores cristianos son universales, no choca con las demás culturas. Entonces buscan muchísimo las otras confesiones estar en las escuelas católicas. Las escuelas católicas no propiamente enseñan la religión católica, sino expresan los valores cristianos. Pero la religión católica, por estar tanto en escuelas y en hospitales, tiene un impacto, aunque en la India el 0.9% son solamente cristianos, incluidos católicos y de algunas otras profesiones dentro de los cristianos, tiene un impacto del 30%. Sí, es impresionante lo que hace la Iglesia Católica. Pero entonces los sacerdotes, cuando están en comunidades con hindúes sobre todo, no sé si ustedes sepan que en la India se manejan por castas. Entonces están los Dalits es la casta más baja, y la misma casta baja que son los Dalits, que no tienen muchos de ellos ni siquiera derecho a la educación. Hay todavía 26 subniveles de Dalits y los últimos les llaman los comerratas.
Tuve la oportunidad de estar con este último sector de los Dalits, y es gente que vive, pues háganse cuenta, como en tiraderos de basura, una cosa impresionante. Yo nunca en mi vida lo había visto, y miren que aquí he estado en muchas zonas muy complejas en México. Pero entonces los sacerdotes están con los hindúes, les enseñan los valores cristianos, pero no los bautizan o les dan los sacramentos, porque está la ley de anticonversión. Entonces los pueden meter a la cárcel. Entonces pueden tener a la gente y decir que tú te convertiste del hindú. Además, para el hindú convertirse al catolicismo es como, yo tengo derecho a no ser menor que el otro, porque alguien que es Dalit no puede tener acceso a un montón de cosas porque eres de casta baja. Solamente los brahmanes, que son las de la casta más alta, podrían tener acceso a cuestiones de gobierno o algún tipo de trabajos, ¿no? Entonces, estar en una casta baja es decir, tú estás ahí porque te lo mereces, por lo tanto hay muchas cosas que no tienes permiso. Y la gente se lo cree. Cuando conocen lo que es la religión católica y el amor de Dios, la gente verdaderamente se sorprende. Entonces, hay muchos lugares donde se vive muy complicado y ser cristiano es muy complicado. Aquí en México ya estamos en el 75% de todo el país de católicos, ya bajamos, ¿no? No, todavía hace 4 años era 80 y tantos, 82, una cosa así. De ahí, ¿cuántos profesan? Pues ya nos vamos hasta el 30%, una cosa así. Estamos en riesgo. Entonces vamos a ver este video para que yo les muestre lo que acabamos de hablar la semana pasada, el lanzamiento del informe, y decirles qué está pasando en todo el mundo, y luego vamos a ir desglosando algunas cositas. Está en inglés, pero tiene subtítulos. ¿Quieren que lea los subtítulos o ustedes los leen sin problema? Ok. Ay, Dios. Perdónenme. Pero no quiso arrancar el video. Ahí está. Al momento en que ves este video, No, está en español, perdón. en el mundo viven en países donde por practicar su fe podrían perderlo todo. Las conclusiones del informe sobre libertad religiosa en el mundo 2025 de ACN muestran que este derecho fundamental está más amenazado que nunca. Imagina que 2/3 de la población mundial vive actualmente en los 62 países donde se está expuesto a discriminación o persecución religiosa. Eso representa casi 5.400 millones de personas, madres, padres e hijos, para quienes su libertad, su seguridad e incluso su propia vida están en riesgo. Entre ellos, más de 4.100 millones de personas viven en 24 países donde se experimentan las violaciones más graves a la libertad religiosa, clasificadas como persecución. Estos casos incluyen asalto, secuestro, encarcelamiento e incluso asesinato. El informe sobre libertad religiosa de ACN identifica 3 fuerzas principales que impulsan esta persecución mundial: control autoritario, gobiernos que perciben a los grupos de fe autónomos como una amenaza a su poder. En Corea del Norte, tan solo poseer una Biblia podría resultar en prisión perpetua o ejecución. Otro caso es el programa Skynet de China, que controla alrededor de 700 millones de cámaras y permite monitorear a todos los grupos de fe. Extremismo religioso. Los grupos extremistas no solo atacan a otras religiones, eliminan a todos aquellos que no comparten la interpretación exacta de sus creencias. En el cinturón medio de Nigeria, aldeas enteras se ven obligadas a huir de sus tierras, mientras grupos armados queman iglesias y escuelas. Nacionalismo etno-religioso. En varios países, la religión se utiliza cada vez más para definir la identidad nacional. En India, las políticas nacionalistas hindúes han socavado las libertades religiosas constitucionales, atacando a las comunidades musulmanas y cristianas a través de leyes anticonversión y violencia social. La fragilidad
fragilidad de la libertad religiosa está más expuesta en áreas de conflicto. La guerra no solo mata personas, también aniquila los espacios donde la gente busca consuelo, esperanza y a Dios. Las violaciones más desgarradoras a la libertad religiosa involucran a quienes son doblemente vulnerables. Este es el caso particular de las mujeres jóvenes de minorías religiosas que enfrentan amenazas tanto por su género como por su fe. En Pakistán, niñas cristianas e hindúes de apenas 10 años son secuestradas, convertidas forzosamente al Islam y casadas con sus secuestradores. Si una familia busca ayuda policial, las autoridades locales a menudo hacen la vista gorda por temor a incitar la violencia de multitudes. Innumerables niñas cristianas en Egipto han sido víctimas de secuestro, matrimonio forzado y conversión por motivos religiosos. La era digital ha creado nuevos campos de batalla para la fe. Los gobiernos autoritarios usan inteligencia artificial para supervisar contenido religioso en línea. Cada oración compartida, cada pregunta espiritual que se envía, cada discusión religiosa registrada se convierte en evidencia potencial para una posterior persecución. Solo en Pakistán, más de 400.000 denuncias han sido dirigidas a personas motivadas por lo que han publicado sobre la fe. Más allá de la persecución abierta, otros 1.300 millones de personas en 38 países sufren discriminación frecuente, sin que sea documentada. Estas son naciones donde tal vez no te maten por tu fe, pero te negarán empleos, te impedirán construir lugares de culto o te prohibirán compartir tus creencias con tus propios hijos. A pesar de estas dificultades, la esperanza persiste. Incluso en los lugares más oscuros, las personas de fe están encendiendo una luz de esperanza. En Burkina Faso, donde los ataques de militantes radicales aterrorizan a las comunidades día tras día, los grupos religiosos organizan encuentros deportivos por la paz. En Cabo Delgado, Mozambique, un sitio devastado por la guerra, las iglesias se han convertido en oasis de salvación para familias desplazadas de todas las tradiciones religiosas. La libertad religiosa no puede ser defendida solo por las comunidades de fe. Requiere de todos nosotros, gobiernos, instituciones, educadores, individuos como tú y yo. Debemos alzar nuestras voces, exigir protección y recordar. Si hoy se le niega la libertad religiosa aún, tarde o temprano se nos negará a todos. El momento de actuar es ahora, porque la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio. Ustedes pueden ver el mapa que ustedes tienen. Todavía no tiene algunas actualizaciones porque estoy sacando el nuevo, apenas sacamos el resumen ejecutivo, tengo unos pocos que puedo compartir, pero hay un tema muy importante y es, hay 16 países que son países que están en observación, quiere decir que si estos países siguen con problemas dentro de su país en donde no se respeta la libertad religiosa, pueden pasar a color naranja. México pasó a categoría naranja. Y ahorita voy a entrar al tema de México. Pero es terrible ver, a mí me impacta, ustedes tienen ahí en el material que les di, que dice 4.900 millones de personas viven en países donde hay una falta de libertad religiosa. Imagínense 4.900 millones de personas. No significa que todas estas personas sean perseguidas, pero si somos ignorantes, es muy probable que estas personas, si no conocen que este es su derecho, sean perseguidas, porque es mucho más fácil perseguir. Es impactante el trabajo que está haciendo China con todo este tema de las cámaras, que aquí empezamos a tener también ciertas persecuciones a través pues, de la información que nos piden, en donde en China
pueden ir monitoreando exactamente todo lo que la gente hace con todas las cámaras que tienen y las tarjetas que se les entregan a los chinos que les da el gobierno. Y entonces en China, pues tenemos una religión católica del gobierno, la oficial, es la religión oficial, aunque es la católica, es la religión oficial, y hay una persecución con esta religión católica verdadera. No nos damos cuenta, pero en China es terrible lo que están viviendo y desaparecen absolutamente a toda la gente. Entonces, como escuchábamos ahí, tenemos el autoritarismo, que es la mayor amenaza, en donde si el gobierno es autoritario, en consecuencia va a haber una persecución religiosa. Les voy a pasar un pequeño video testimonial de lo que están viviendo en varios países algunas de estas personas. Los gobiernos son gobiernos que no están logrando resolver o promueven la falta de libertad religiosa o no están logrando resolver. Por ejemplo, en Nigeria, ustedes lo vieron ahí, en Nigeria matan a los sacerdotes, secuestran. Cuando uno está en las iglesias, es impresionante porque las iglesias están totalmente llenas, pero tú sabes que ese día puedes morir con una bomba porque va a haber alguien que entre inmolado y explote. Yo no sé si fijaron cuando pasan la filmación que les puse, hay una señora que se le ve una marca en la espalda. Esa señora, que son unas esquirlas que se le quedaron, ella es de Nigeria y fue víctima de una explosión de una iglesia en donde ella fue una de las sobrevivientes. Y la gente sigue yendo a misa. Yo digo, si hoy les digo, el domingo es probable que aquí caiga una bomba, pues ni el padre viene, ¿eh? Ese día le da algo. No tendríamos la capacidad. ¿Qué capacidad de fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está ese poder de decir yo soy católico? Pararme y decir lo puedo perder todo. Cuando uno está en estos lugares, hay una señora en Siria que un día me dijo, nos podrán quitar nuestras cosas. Y no es un tema de ricos y pobres, ¿eh? Esto es parejo. Nos podrán quitar nuestras cosas. Me podré quedar sin casa. Podrán matar a mi familia. Me podrán quitar a mis hijos. Dice, pero nadie me va a quitar la posibilidad de ir al cielo. Y entonces este tema verdadero de la resurrección, para nosotros los católicos, la muerte es el inicio, es la vida, se vive todos los días en estos lugares. Y es una cosa impresionante. Vamos a ver este video. Este sí está en inglés con subtítulos. In Nigeria, it's dangerous because we have anti-Christ. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. We are kidnapped and being killed. Some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced convergence. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. More than 100 people died in the month of Kila Church because of the bomb blast.
It was all over the bodies of the people. We prayed, stop this killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, onde tantas cristãs, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Esto que les he pasado ahora pasa mucho más en lo que es Medio Oriente y África, que es donde hay muchos grupos extremistas que están matando a todas estas minorías. Pero vamos a recorrernos un poquito al mapa de la izquierda, que es América. ¿Qué está pasando aquí en América? El Papa Francisco decía, hay dos tipos de persecución religiosa. La persecución violenta, que es la que acabamos de ver ahorita en estos momentos, ¿no? Te decapito por ser cristiano. Así de simple, te mato. Y la segunda es lo que está pasando en Latinoamérica y en Europa, que se llama la persecución educada. Entonces el Papa Francisco decía, la persecución educada es aquella que está disfrazada de modernidad, de cultura y de progreso. Y es justamente lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Aquí no nos matan o decapitan por ser cristianos, pero hay una persecución en donde hay grupos, como por ejemplo en Chile van 54 iglesias quemadas por grupos de choque social enojados con la iglesia o que no quieren saber nada de la religión y van y queman las iglesias. Iglesias, catedrales, de todo tipo. Van 54 iglesias quemadas. A mí me ha impactado ver aquí en México, hoy en día, que hay colonias donde está ya prohibido hacer procesiones con el Santísimo, porque los colonos o los vecinos se molestan y se sienten agredidos porque como ellos no creen, tú expresar tu fe para ellos es una agresión para las personas. Y entonces empezamos a vivir en una sociedad que te empieza a limitar a expresar tu fe. Y entonces nos empieza a dar o pena y nos empezamos a esconder o nos empieza a dar miedo caminar por las calles y expresar que somos católicos. Porque en muchos lugares hoy corres peligro. No sé si supieron el caso y lo que está viviendo ahorita Nicaragua. Nicaragua está en color rojo. Hay una persecución abierta contra la Iglesia Católica. Y no estoy hablando nada más de persecución con los obispos, como Monseñor Rolando Álvarez. Que Monseñor Rolando Álvarez, tuvimos la oportunidad de estar con él antes de que todavía pudimos entrar a Nicaragua, cuando estaba todo este momento en el que estaban tras este grupo de jóvenes que ayudó a los viejitos y empezó como toda la discusión, empezaron a perseguir a los jóvenes y la iglesia empezó a ser mediadora. No se supieron toda esa situación en Nicaragua. La iglesia llegó a un punto en el que ya no pudo ser mediadora y empezó la persecución directa contra los líderes de la iglesia y contra todo aquel que estuviera con ellos. Las cárceles en Nicaragua no están llenas solo de sacerdotes, están llenas de catequistas y de laicos comprometidos, nada más que en las noticias pues vemos a Monseñor Rolando, pero en las noticias no nos van a pasar de tantos laicos que están metidos en la cárcel solo por exigir sus derechos y proclamar la palabra de Dios. Este es el extremo. Nicaragua en contra de la Iglesia Católica. Sacaron a todas las congregaciones, no hay forma. Nosotros apoyábamos, pues como a muchos países, con dinero para los proyectos que hacía la iglesia. No hay forma de meter dinero, porque si tú lo metes, les congelan las cuentas. Y ahorita la única forma de apoyar a la iglesia es metiendo un dinero
de la misma gente que a lo mejor puede cruzar la frontera y que en su bolsa traiga el dinero. Es la única forma. Y la Iglesia ha decidido callar, que esto a lo mejor vamos a entrar en una discusión de por qué callan, por qué no se quejan, etcétera, no voy a entrar en esta discusión, pero ha decidido mantenerse en silencio por proteger a su gente. Hay un obispo en Nicaragua que yo tengo mucho contacto con él, ya no puedo escribirle nada por WhatsApp. Tal vez solo decirle hola y él contestarme hola. ¿Cómo está? Bien. Porque cualquier cosa extra que diga, su cabeza corre peligro. Y la gente de Nicaragua, si se fijan que está fuera de Nicaragua, tampoco habla. Cuidando a la gente que tienen dentro. Pero entonces, no sé si escucharon y lo van a poder ver, qué es lo que está pasando en México. En México hay una cosa nueva, porque hemos pasado a color rojo. Hay un nuevo agente que limita la libertad religiosa en muchos países y es el crimen organizado. El crimen organizado es un actor que limita la libertad religiosa. Entonces, este derecho lo vemos amenazado aquí en México por la violencia del crimen organizado, la impunidad, porque el crimen organizado puede actuar, pero el problema es que tiene impunidad. Y un gobierno que no está haciendo absolutamente nada. Entonces, todo eso se complementa y entonces nosotros nos estamos volviendo católicos de culto. Aquí en la iglesia me siento bien seguro y hasta le hago bien grandote para que el de al lado vea que soy bien piadoso. Salgo y ya mejor ni digo nada. Mejor que ni me vean, porque entonces estoy expuesto. México es el país número 1 de sacerdotes asesinados, de sacerdotes desaparecidos. Se acaban de asesinar un sacerdote en Guerrero el mes pasado. Me acaban de decir que hay un sacerdote aquí de Azcapotzalco que está desaparecido. No sé si Azcapotzalco o Cuautitlán, de Cuautitlán, desaparecido. Hay un sacerdote, hay dos sacerdotes. Hay un sacerdote que trabaja en Guerrero, que nosotros lo hemos traído mucho dando testimonio, el padre Fili. Me hablaba el día de antier, dice Julieta otra vez, están tras de mí, lo quieren matar. Porque está defendiendo y está promoviendo el trabajo en Guerrero de todas las víctimas de violencia, de todas las víctimas desaparecidas, con el gobierno. Hay otro sacerdote que es el padre Omar. El padre Omar ha hecho un estudio muy profundo de todos los asesinatos que ha habido en los últimos 20 años aquí en México. Y hace 4 días lo querían matar. Desapareció en Tultepec. Tultepec. Pero creo que es de Cuautitlán, si mal no, de Cuautitlán. ¿Por qué van contra los sacerdotes? Porque los sacerdotes son agentes sociales, son actores. Y ustedes saben que el crimen organizado, ¿cómo funciona? Como funcionan los terroristas en Nigeria, en Burkina Faso. El marketing del terror. Yo te pongo, mira, si tú no te conviertes al Islam, vas a quedar decapitado. Aquí lo que hacen es colgarnos las cabezas en los puentes. Y entonces esto limita el poder expresar nuestra fe. Entonces es muy importante saber este punto también. Dice, aunque la laicidad, porque nosotros somos un estado laico, entonces se supone pues, que no mezclamos la religión con la política. Pero esto está mal tomándose, porque entonces, aunque lo tenemos garantizado en la Constitución, se utiliza para limitar el reconocimiento del papel social y espiritual de la Iglesia. En la época de las elecciones, ¿cuánto es? ¿2 años? ¿Ya vamos? 1 y pico. 1 obispo y 3 sacerdotes, no, 1 obispo y 3 sacerdotes fueron metidos en un tema legal porque públicamente en una celebración hablaron libremente del derecho que tenía la gente a votar y que pensaran bien.
pues fue asunto para que les metieran un juicio de que estaban pues faltando a la laicidad de este país. Pero si alguien mata a cualquiera, mata a algún sacerdote, a este sacerdote Marcelo en Chiapas, ay, qué pena, pues sí fue el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado así como un ente que quién sabe qué cosa es. ¿Y nosotros como católicos qué? Nos hemos vuelto católicos vergonzantes. Nos estamos escondiendo. ¿Quiere comentar algo? Precisamente en las elecciones, la Casa del Migrante que dirige el arzobispado, los saquearon. No podía ningún trabajador estar en comunicación, estaban. Bueno, yo les voy a completar esta historia. Las casas de migrantes de aquí de la Ciudad de México, muchas de ellas tuvieron que cerrar porque se les metió a tal grado el crimen organizado que estaban cobrando por cabeza de gente que estaba dentro. O sea, el crimen estaba cobrando por cada una de las personas que estaba dentro y estaba haciendo ya un espacio también para vender a las mujeres. Tuvieron que cerrar estos lugares. Si tú, como crimen como cabeza, mandas un mensaje, ¿con quién pones el ejemplo del mensaje? Con aquel que es una persona importante que tiene presencia en una comunidad, que tiene cambio en una comunidad. Porque entonces el pensamiento de la gente es, si matan al padrecito, imagínate a nosotros ¿qué nos van a hacer? Pero otra vez, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, la pregunta es, ¿qué nos toca hacer como cristianos? Por un lado, tenemos que profesar nuestra fe, tenemos que proclamar que somos cristianos. Y la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo. Les quiero presentar a la hermana Gloria Narváez. No sé si ustedes habían escuchado de esta religiosa colombiana. Esta religiosa colombiana, yo digo que es una santa. Yo ya le dije que me regale su suéter, su medallita o algo, porque estoy segura que la van a hacer santa para tener su reliquia. Esta mujer, ella es colombiana y trabajó en Mali. No sé si sepan dónde está Mali. Mali está en África. Mali es de los países más pobres, creo que es el penúltimo de la lista de pobreza, mayoría musulmana, casi el 99% de musulmanes hay ahí. Y esta mujer se fue con otras 3 compañeras de su comunidad a trabajar con los pobres, prácticamente puros musulmanes. Ellos no iban a hacer catecismo para que la gente se convirtiera, ellos iban a trabajar con los pobres. Trabajó 7 años. En la zona donde estaban era una zona tan pobre que las mujeres, cuando estaban embarazadas, pues no les daban ni para ir con un médico. Entonces había mucha muerte de mujeres y de niños. Entonces las religiosas se dedicaban a recoger a los niños porque en la religión musulmana y más en estos lugares de mucha pobreza, se dice que cuando un niño, el que está en el vientre de la madre, es culpable de haber hecho que se muera la madre al nacer, es como el diablo, entonces los tiran. Entonces estas religiosas recogían a esos bebés que desechaba la familia, porque ese niño era el culpable pues de que la familia se quedara sin madre. Entonces pues tenían todo un centro de atención a todos los niños que tiraban, y había además un montón, por tanta pobreza pues, se morían muchas mujeres, tenían muchos niños que los hacían crecer hasta que tuvieran cierta edad. Estas mujeres, y en especial la hermana Gloria, dieron un testimonio tan especial. A ver, no iban a dar catecismo, iban a estar con la gente, los iban a ayudar, compartían su tradición musulmana, la comunidad musulmana compartía sus tradiciones cristianas, era una comunidad maravillosa. Fue tan fuerte el ejemplo que dio que los terroristas les dio miedo que la comunidad se convirtieran en cristianos y fueron a secuestrar a la hermana Gloria. Se la llevaron. Y la hermana Gloria, bueno, se la llevaron de película.
literal. La tomaron, le pusieron unas cadenas en las piernas, unas cadenas en la mano, la treparon a una motocicleta y la tuvieron en motocicleta durante 2 semanas internándose en el desierto del Sahara. La hermana Gloria estuvo secuestrada 4 años, 8 meses. Es un tiempo impresionante. Y la hermana Gloria sobrevivió 4 años, 8 meses. Les voy a pasar el testimonio de la hermana, de lo que nos dice un poquito. Ahí va mi anuncio. La hermana Gloria va a venir en 2 semanas. Va a estar el 18 de noviembre, martes 18 de noviembre, en la iglesia de José María Escrivá en Santa Fe. No sé si ubiquen esta iglesia. Ahí va a estar a las 7 de la noche. Vamos a tener una misa y después de la misa va a dar su testimonio. Vale la pena escuchar el testimonio. Es un testimonio impresionante. Si alguien no puede ir, si se mete a nuestras redes, Ayuda a la Iglesia Necesitada México, en el YouTube, buscan a Hermana Gloria y está en media hora su testimonio. Pero aquí lo impactante es ver cómo el testimonio de una persona, en donde no está diciendo yo soy católica, es su simple testimonio, tiene la capacidad de convertir el corazón de las personas. Esta hermana sale libre porque logra convertir, bueno, pasan unas cosas terribles, 60 grados centígrados, metida en un desierto donde ves pura duna, dormía en el piso con una mantita y ella contaba que lo que más miedo le daba eran las víboras en la noche que le salían y la rodeaban porque ella dormía, y es muy chiquita, dormía así en la mantita, pues con miedo que le fueran a picar. Entonces decía, yo lo único que hacía era rezar. La amarraban fuerte, no le daban de comer, la tenían sin agua y cuando le daban agua le ponían un tipo de ácido al agua para que se enfermara. 4 años, 8 meses. Y ella dice, a mí lo único que me sostuvo fue la oración. Dice, porque la oración fue la llama que me mantuvo en el desierto. Es impresionante. Pero lo más importante es cómo el testimonio que podamos dar va a ser el primer paso que tenemos que dar para transformar este país que tenemos. Nuestro testimonio puede ser tan fuerte que sea la mejor arma. Y para poder dar testimonio, tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Vamos a escuchar a la hermana Gloria. Ay, Dios. No, pues ya no quiso salir la hermana Gloria, ¿ya ven? Déjenme. Se enteró que estamos hablando de ella, pero voy a pasar el video así, directo. A ver si no se me... Ahí está. Con la cruz en la arena y decía, tú eres un pueblo de iglesia, por eso estás aquí. En todo momento ellos buscaban que uno se convierta y de verdad, bueno, ahí nos dieron un vestido en que era musulmán para que uno se tapara hasta los ojos, pero yo no, yo les expresé, yo soy católica y soy religiosa y yo voy a permanecer así con mi alma, aunque encima no tenga que poner otro vestido, pero no así como ustedes lo quieren, ¿no? Fue el trato muy duro, con cadenas en los pies, que uno no se podía mover porque lo cerraban fuerte con un candado, y también amarrar las manos, los pies, amarrarla en un palo o castigarla también con una manguera fuerte, azotaban el cuerpo. La historia que viví en el secuestro, yo nunca dejé de orar, siempre me sacó la llama que me mantuvo en el desierto, ¿no? La oración, siempre orando por todos los secuestrados y por ellos, para que el Señor los convirtiera y pudieran ver también el mal que estaban haciendo. Pues de verdad que es una experiencia dura para vivirla, pero también con mucha esperanza y con mucha confianza, y decirles que nunca perdamos la esperanza, que Dios no nos abandona jamás, que estamos en sus manos y que podemos confiarnos en cualquier situación en que nos encontremos, y que debemos testimoniar de esta fe, ¿no? De esta presencia de Dios, de Jesucristo, de la Virgen
María, bueno, que camina con nosotros y que vivamos esta experiencia, que demos nuestra vida, que entreguemos nuestra vida y que estemos cercanos ahí, donde de verdad podemos formar esta fraternidad universal, ¿no? Porque esto es una riqueza de nosotros, que estamos donde sea, pero ahí, para compartir la vida difícil de los pobres, de los marginados, de los inmigrantes, de los que no representan nada para la sociedad. Entonces, todos estamos llamados a perseverar en nuestra fe, a confiar en ese Dios tan humano que camina con nosotros y en la Iglesia universal que está cercana en los lugares de más necesidad y que se hace presente en todo momento. Ay, si me ponen la luz, por favor. Ay, ya. Pues hoy los quiero invitar a todos ustedes a que nos vayamos reflexionando cómo está su fe. ¿Cómo está nuestra fe? No dejemos que nuestra fe se apague, que nuestra fe se duerma, se quede dormida. Yo digo que nos pasa, no sé si ustedes cuando estudiaron la secundaria, yo hice una práctica en biología de la rana. Entonces te mandaban por una rana que ibas a buscar ahí en el mercado, me acuerdo. Y hacías dos cosas con la rana. Primero, ya que la tenías, ponías la rana en un vaso de agua tibia. Tenías un vaso de agua tibia y un vaso de agua hirviendo. Entonces, primero ponías la rana en un vaso de agua hirviendo. Pues, ¿qué hacía la rana? Salía brincando, ¿no? Pero después ponías la rana en un vaso de agua al tiempo y le prendías un mechero por abajo, despacito. Y la rana no se daba cuenta y se cocía, porque se iba calentando poco a poco. Yo digo, y siempre he dicho que eso es lo que nos pasa con nuestra fe. No nos vamos dando cuenta que como no estamos trabajando nuestra fe, no estamos en contacto con Dios, no tenemos confianza a veces en Dios. Vivimos en un ambiente en donde solo nos están metiendo ideas de ver mi necesidad, lo que yo necesito. Tú eres el que tienes que estar bien. Estamos perdiendo este sentido de comunidad. Entonces se nos va durmiendo el alma y cuando queremos ya despertar, pues ya nos cosieron. Entonces no dejemos que nuestra alma se cosa. No dejemos que nuestra fe se duerma. Seamos ejemplo y testimonio, pues, del amor de Dios. Porque para eso estamos aquí, para hacer este mundo diferente. Parte del trabajo que queremos hacer ahora es que hemos hecho un manifiesto, déjenme lo pongo en presentación, para que puedan escanearlo, en donde queremos alzar la voz y pedirle a los gobiernos que respeten la libertad religiosa. Entonces estamos haciendo un manifiesto en defensa de la libertad religiosa, en donde queremos que los gobiernos condenen la persecución religiosa y sancionen estos regímenes que violan la libertad religiosa, que protejan a las comunidades religiosas en riesgo, porque pues como los pobres de Sudán del Sur tienen que ir corriendo a Uganda y estar en Uganda de refugiados. Y por último, que ayuden a los grupos que sufren persecución religiosa con un apoyo urgente y una asistencia legal. En Pakistán la iglesia es la que pone la asistencia legal para que las niñas puedan ser recuperadas, estas niñas que son secuestradas. Entonces te invito a que firmes esta petición para que pues más firmas nos unamos para defender la libertad religiosa. Si ahorita no puedes escanear el código, si tú te metes a Ayuda a la Iglesia en Estado de México, podemos tener... ¿Perdón? Claro que sí, con mucho gusto. Sí.
se lo escaneo. Pero ¿dónde tiene su código QR para escanear? Con gusto. Ah, creo que aquí está, mire. Ah, no, pero creo que está ahí está. Vamos a escanearlo. Cualquiera de los dos es. Ay, no quiere. Miren que ya estoy aquí. No quiere. No, ya sé cómo le vamos a hacer ahorita con este de acá. Ahorita terminando se lo escaneo con otro papelito que tengo. Ya no me funcionó. No, ese es el código de ayuda a la Iglesia necesitada de nosotros, de la información de la institución. Miren, la otra vez sí me funcionó, ahora no quiso. Pero si no se vienen a mi computadora y aquí directo lo escaneamos. Si quieren ahorita al final, que ya vamos a terminar, lo vamos a hacer así. En esta liga, ustedes también pueden encontrar todo el informe completo. Si quieren saber el informe de México completo, lo pueden descargar. Si ustedes se meten a nuestra página, tenemos toda esta información. Yo les acabo de compartir que es como un boletín reducido de lo que está pasando en el mundo. Cuando tenga el actual, con mucho gusto se los comparto. No tienen la información, compártanla, léanla. La verdad es que es muy interesante. En la parte de atrás van a tener nuestros teléfonos, nuestra página web, para que puedan ahí meterse y poder ya tener toda esta información. Adentro del sobre viene un folletito chiquito para que sepan un poquito mejor lo que estamos haciendo alrededor del mundo, que es este chiquito. Hay una hojita. Si tú quieres seguir enterándote sobre la situación de la iglesia necesitada y perseguida, déjanos tus datos, déjame tu nombre, déjame tu teléfono y tu correo para que te estén llegando información cada semana. También mandamos este material que les acabo de entregar, lo mandamos de manera gratuita a sus casas 4 veces al año. Entonces, no se vayan sin dejarnos sus datos para que estén en contacto con nosotros. Y por último, hay un pequeño sobrecito. Si alguien tiene el gusto de compartir algo para poder apoyar a la iglesia necesitada y perseguida, pues lo deja con mucho gusto. Si alguien dice, oye, yo no venía preparado, no se preocupe. En la parte de atrás de los boletines o de este chiquito vienen todos nuestros datos y nuestras cuentas si después quieren hacer algún donativo. Si lo hacen, avísenos para que nosotros podamos registrarlos si son tan amables. Ellos son nuestra esperanza. Nosotros somos su esperanza. Cuando estuve en Irak, una señora lloraba y yo le decía, no te preocupes, los mexicanos estamos rezando por ti. ¿Y saben lo que me contestó? Yo te agradezco que ustedes recen por mí, pero nosotros también nos enteramos lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y México está perdiendo su fe. Así que dile a los mexicanos que somos nosotros los que vamos a rezar por ustedes. Yo me quedé fría, pero la verdad les voy a decir algo. En todos los lugares que yo voy, la gente está rezando por nosotros. Toda la gente me dice, yo voy a rezar por ustedes. Así que hoy váyanse sabiendo que hay alguien lejísimos en el otro lado del mundo que está rezando por ti. Así que te pido que tú reces por ellos. Y tengo una oración por los cristianos perseguidos. No sé, Aurora, si me ayudas, y Alejandro, si me pueden ayudar. Me gustaría regalarles esta oración a cada uno de ustedes. Son estas. Aquí tengo más. Si alguien necesita plumas, también aquí tenemos plumas. Y pues a lo mejor nos animamos a rezarla todos juntos. Entonces la voy a repartir y vamos a terminar con una oración para que nos vayamos con el compromiso de defender nuestra fe, de ser testimonios, que nuestro ejemplo sea testimonio y que cuando nos volteen a ver, la gente diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, y que sea la manera en la que hagamos presente y defendamos nuestra libertad religiosa. Vamos a terminar con la oración.
¿Me ayuda, padre? Sí. Para que la hagamos todos juntos. Está un Claro. poquito chiquita la letra, pero con sus lentes no va a tener problema. Rezagando juntos oración por los cristianos perseguidos. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de nuestra fe en tu santo nombre sufren la persecución y discriminación en muchos países del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. Que les llene de esperanza para que en alegría y libertad. Que María, auxiliadora y reina de la paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de la santidad. Padre celestial, que el ejemplo de los cristianos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga capaces de poderosos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con tu generosidad sepamos llevar y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios, damos gracias a Dios por esta presentación. Damos gracias a Julieta Bendini, realmente un gran regalo a escuchar algo que nos hace vibrar especialmente para reconocer la valentía de tantos hombres y mujeres de fe en situaciones de persecución y de falta de tolerancia y discriminación. Lo que todos sabemos es que en México estamos perdiendo esa libertad religiosa y que necesitamos reconocer que vivir la fe puede ser algo que marca la diferencia de lo que en México ya estamos viviendo en México muy descompuesto. Pues nos encantó el testimonio, especialmente cuando estuviste en Pakistán, conocimiento de Gloria en la Paz y las conversaciones con personas como esta, que estas personas que dicen enfrentar todo menos ir al cielo. Notamos pues la gran valentía preciosa de quienes en situaciones tan difíciles están viviendo. Pues gracias, Julieta. Gracias, Padre. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Pakistán? 2 semanas. Y no podíamos salir. Fue más difícil salir que entrar. ¿Más difícil? Sí, porque cuando salimos nos pasaron a un lugar de revisión y nos tuvieron casi 3 horas, no nos dejaban salir. Cosa rara, porque en los países lo que quieren es sacarte. Y fue muy impresionante ver la pobreza y la dificultad que viven los cristianos. Los cristianos viven en silencio, viven callados por el miedo a que los juzguen por la ley de la blasfemia. O sea, hay que rezar mucho por esta gente que de verdad está sufriendo mucho. Tengo un poco de ejemplares, traigo 7 ejemplares del informe. Este es un informe, pues cuesta un poquito porque es algo más elaborado. Si a alguien de aquí verdaderamente le gusta leer y verdaderamente le va a sacar provecho, con mucho gusto se lo doy. Pueden venir y con gusto se los paso, porque no es sencillo editar estas cosas para todos, pero vale la pena. Es un estudio pues académico muy profundo que es importante que lo divulguemos. Entonces, pues muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. En esta misa que van a tener a las 7 de felicidad de los 80 años y despedida del Padre, en ese entorno estamos. Muchas gracias. 80 años de parroquia. No, ya. Híjole, qué bárbaro. Ya llovió. Del trabajo tan importante que hacen, Padre. Pues, esperamos que estemos en la línea que Dios espera, que seamos testimonios de iglesia que necesita tantos signos de que estamos actuando, muchas veces por recoger. Pero gracias, muchas gracias. Vamos a discernir cuáles son los signos que hay que conocer y cómo Dios espera nuestra participación.
¿Les gustó? Sí. Qué bueno. El diálogo. Aquí voy a tener la computadora, pues si quieren escanear el código de la... Y déjenme sus... Muchas gracias. A veces no le damos tiempo a lo que quiere. Digo, por lo que nos dices, es muy doloroso que nuestros hermanos estén viviendo en circunstancias así. Digo, nosotros nos vamos a nuestra casa y ya nos Estamos muy contentos. pero creo que tú eres los ojos, o sea, de toda esa gente. Pues no sé cómo explicar, pero tú ves y nos dices a nosotros lo que están viviendo nuestros hermanos y bueno, creo que lo que decías tú, primero hay que conocer, hay que entender, después hay que orar, ¿no? Y después hay que practicar. Exactamente. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. No se les olvide dejarme sus datos y aquí voy a estar. Allá quiere hablar el señor. Bueno, si quieres, Gracias. Si alguien más se quiere llevar alguna oración para alguien más, también con mucho gusto. pues ahorita que comentaba Julieta de la oración de unos por otros, yo creo que sí tiene un momento difícil para México. Acaban de ingresar una iniciativa de parte del diputado Arturo Ávila ¿Qué se le pone? para hacer más marcada. De la parroquia. ¿El nombre de la parroquia? Precisamente esa libertad religiosa pues sean juntados y seguramente la van a usar a favor. Sí. Entonces vienen momentos difíciles, los cuales tenemos que pedir por otros, por los extranjeros y por los que ahora vamos a hacer eso. Sí. Y tenemos que no nos lleven a tanto, pero vamos todo. Hay que estar preparados. Una dirección muy clara. Sí. Este video no sé si lo conoces, porque habla justamente de los sacerdotes. Sí. No sé si quieres que Pues ya después ustedes lo pasan, sí. habla de los parálisis. Ya. Trabajar, salir, ¿cómo te sentirías? ¿Qué tal sería vivir la experiencia moral de la verdad? Imagínate por un momento que fueras allá y ya estuvieras y tuvieras la oportunidad de vivir con las personas. El donativo que quieran, si pueden dar algún donativo, sí. Esta es la cámara, la vas a dar esta. Sí. Con un donativo. Pues sí, estaría impresionante. Pues el que ustedes gusten, sí, un donativo. Nos cuesta 100 pesos hacerlo, si nos pueden 100 pesos hacerlo, si nos... Sí, es un... Esto es uno de mi esposa y uno Muy mío. bien. Y aquí la colaboración de los dos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se Digo, a llama lo usted? mejor no es de millonario ahorita, pero No se con mucho preocupe. gusto. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? Guasiri Guatusi Guacuja. Alfredo Wendulain. Muchas gracias, Alfredo. Servidor. ¿Quiere llevarse uno de estos? Sí, se puede. ¿Cuánto es? Pido un donativo de 100 pesos por este informe, si puede. Pero ya nos dejó aquí, ya. Con eso es suficiente. ¿Pero cuánto es? ¿Ya nos dejó aquí? ¿Mande? Ya nos dejó aquí. Sí. Ya sí está bien. No vais a hablar de tú. Soy el abuelo de la parroquia. Bueno. Yo nací en agosto del 45 y la parroquia se inauguró en noviembre del 45. Yo a los 6 años. Y María Isabel. Sí, muchísimas gracias. Sí. ¿En la iglesia? En la iglesia de Las Palmas, San José de las... en San José María Escriba. La de que está al lado de... ahí en Santa Fe. Es la que está al lado del... ponle, San José María Escriba en Santa Fe. En Santa Fe. Ay, gracias. Ahorita te doy.
No se preocupe, padre. Los 6 al 18, martes 18. 7 de la noche la misa y luego. Todavía no me queda así, todavía. ¿Ya me dejó sus datos? Sí, Ah, ya me dice. ya me lo dijo. A los 6 años empecé a esto era terreno baldío, andaba aquí. A los 6 años empecé a colitar. Pues, Tienes que medir. la pregunta ya nos ayuda mucho. No, soy pobre, no traigo ni un peso. Pregunte, pregunte a ver si alguien tiene cambio. Y años después, Descubriendo esos caminos para mejorar y formarse. Sí, 100 pesos. Una Ese, forma de ajá. abrir espacios para reconocer que podemos hacer. No nos imaginamos que aquí, pero y años después me fui al seminario y estuve 6 años con los padres maristas. Bueno, él todavía estaba mucho más joven que yo. Y iba yo para sacerdote, tiré la toalla. Y ya se Pero casó. toda mi vida he andado aquí ayudando. Soy el coordinador de ministros. Tengo muchos años servicios. Y agradecemos mucho a Julieta y agradecemos mucho a todos. Gracias, Julieta, por Muchas gracias, padre. No dejen de darme sus datos, por favor. No se vayan sin darme su hojita. Si nadie se va a designar. Muchas gracias. Hoy también. Déjeme sus datos. La hojita, ¿no? 100 pesos, 100 pesos. ¿El gordo? Es que hay otros que quiere. Déjeme primero. Gracias. para lo del libro. Sí, muchas gracias. ¿Cómo tú? Julieta. ¿Te doy 100? ¿Y me va a dejar sus datos? Sí. Ah, muy bien. Ya le di, ¿no? El librito y le doy 100. Es riquilla, mi ahijada. Sí, pues es para los libros. Gracias, es una maestra que habla mucho de esto y que tiene alumnos de los que está haciendo catecismo. ¿Puedo tomarme oración? Sí, claro. Llévese. Dos para hablar. Otra para mis 3 hijos. Muy bien. 2 viven en Canadá y mi hija. Muy bien. Gracias. Me dice la señora y tiene una duda. Lo que pasa es que ya estamos inscritas de Guadalupe y Nicolú. Bueno, me mandaron un mensaje donde dice que ella no está inscrita, que Guadalupe no está inscrita. Y lo que pasa es que yo hago el depósito de ambas. Sí. Ella me da a mí, No yo se lo preocupe. deposito. No se Yo lo preocupe. deposito. Entonces, no sé si seguimos así o cada quien que deposite. Yo les Pues a lo mando. mejor cuando me mande diga que van las dos, que es de las dos, para que no se hagan bolas. Siempre les doy los nombres de las dos. Siempre les mando eso. ¿A qué correo, a qué WhatsApp manda? Julieta. Muchas Te gracias. dejo mi sobre y me regalas su librito. Sí, claro. Aquí te dejo. Sí, muchísimas. Ya me dejó sus datos, ¿verdad? Sí. Creo que siempre lo he ¿Cuál mandado, es? que- ¿Cuál es? ay, no recuerdo. No se Es acuerda. un WhatsApp. Pero ¿con cuál empieza? ¿Con qué número empieza? Muchas Sí, gracias. no, gracias.